Muy buenas tardes, jóvenes y señoritas. A continuación vamos a realizar el siguiente problema que nos va a ayudar a entender el reactivo límite y el reactivo en exceso. El problema nos indica que se obtienen 5 gramos, se va a obtener un producto X con 5 gramos de óxido de calcio. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Que vamos a tener un óxido de calcio que va a tener una masa equivalente igual a 5 gramos. Y que vamos a tener también mezclado con agua, dice, ¿no? Más agua, que se va a encontrar en un volumen de 57,2 pero ml, ¿ya? Entonces esos son los valores de cada uno de los componentes. No me da el producto, pero como decíamos, por simple lógica, sabemos que un óxido básico más agua nos da como resultado lo que es un hidróxido. Ya, entonces nuestra fórmula molecular es esta. Siempre con reactivo límite y reactivo en exceso tienes que tener una fórmula molecular. Si no la tienes, tienes que hacerla a partir de los reactivos que tú estás utilizando. ¿Ya? Una vez que tengas la fórmula molecular igualada, pones los datos debajo de la reacción y en este caso me está pidiendo el reactivo límite y el reactivo en exceso. El reactivo límite y el reactivo en exceso se trata de una diferenciación entre masas reales y masas teóricas. ¿Ya? ¿A qué se refiere ello? Te pueden decir masas reales y esto lo vas a vivir o lo vas a vivenciar cuando tú estés en un laboratorio químico. Entonces, cuando hablemos de masas reales, las masas, vamos a anotar acá, masas reales van a ser aquellas masas que obtienes o con las cuales trabajas, con las que se trabaja en una práctica, en una experiencia o en un laboratorio, ¿ya? Y tienes que diferenciar, ¿a qué me refiero a diferenciar? O sea, tienes que restar con las masas, tienes que hacer un análisis de resta con las masas reales, ya, perdón, con las masas teóricas. ¿Cuáles son las masas teóricas? Las masas teóricas van a ser aquellas que nosotros vamos a encontrar gracias al cálculo estequiométrico que hemos estado aprendiendo, ¿ya? Entonces son masas de resultados estequiométricos. Entonces, esas son las masas teóricas. Entonces, tú tienes que hacer una diferencia. Y tienes que preguntarte si sobra o si falta. Cuando tú digas que sobra, entonces, ¿qué quiere decir? Si sobra, quiere decir que ese compuesto es un reactivo en exceso, ¿ya? Reactivo en exceso. Pero si al preguntarte falta o sobra, tu respuesta es que falta, entonces lo que tendrías que decir es que estás en presencia de un reactivo límite, ya un reactivo limitante. Ya, entonces esas son las abreviaciones que tú tienes que entender. Muy bien, vamos a analizar este ejercicio, este problema que tú tienes, que se ve cortito, pero vamos a ir analizando que es largo. Muy bien, lo que tú tienes acá son datos reales, que seguramente en el laboratorio has agarrado 5 gramos de óxido de calcio y has agarrado 57,2 ml de agua. Entonces, estos datos que tú te dan o que te muestran en lo que es en un problema son datos reales y lo que tú necesitas es encontrar masas, las masas teóricas para hacer la comparación. Entonces, pero antes, tienes que comparar masas con masas, masa real con masa teórica, masa teórica con masa real. ¿Ya? Y en este caso tú tienes, sí, del óxido de calcio tienes una masa, pero del agua tienes un volumen. O sea que acá tienes un error. Tienes que tener sí o sí en datos reales en masa. Entonces lo que tienes que hacer es convertir este volumen a masas. Entonces, empezamos con la parte del procedimiento.
En el procedimiento, pues tú anotarás lo primero que vas a realizar. Y lo primero que realizaremos va a ser convertir la masa o convertir el volumen de agua en masa. Entonces, vamos a hacer una... va a parecer conversión. De hecho, acá tendríamos que, en vez de conversión, tendríamos que decir hallar o encontrar. Hallar la masa del agua. La masa del agua a partir del volumen, si quieres ahí anotar. ¿Ya? ¿Con qué fórmula se encuentran las masas cuando te da volumen? Pues con la fórmula que dice densidad es igual a masa, perdón, densidad es igual a masa sobre volumen. Con esa fórmula, ¿ya? Que en este caso tendríamos que despejar la fórmula y la fórmula despejada quedaría masa es igual a densidad por volumen. Ya, esta sería la fórmula despejada. Y lo único que tenemos que hacer es reemplazar datos. Pero, profe, acá el problema no me está dando un dato de densidad para poder utilizar esta fórmula. De hecho, en los laboratorios químicos tú puedes apreciar en ventanillas que te dan ahí un letrero, un anuncio en el cual te está dando las densidades de los compuestos que ellos utilizan. Para conocimiento tuyo, la densidad del agua siempre es 1 gramo sobre centímetro cúbico. Ya es un dato que siempre tenemos que saber. Es como si nos preguntaran cuál es la densidad de la Tierra, es algo que tenemos que conocer, ¿no? Entonces, la densidad del agua, te dije que va a ser 1 gramo sobre centímetro cúbico, pero en nuestro caso lo vamos a volver ml. ¿Por qué ml? Porque el dato me está dando en ml, ¿ya? Entonces, lo único que vamos a hacer es reemplazar datos. ¿Tienes densidad? Sí, la densidad es 1. ¿Un qué? 1 gramo sobre ml, ¿no? Entonces estamos reemplazando ahí nuestros datos. ¿Qué más tienes? Dice que tienes que multiplicar por el volumen. Entonces multiplicas por el volumen que es 57,2 ml. Tienes acá para simplificar unidades y la unidad que se simplifica es ml y te queda en gramos. Pero, profe, usted se está haciendo la burla de mí porque me está diciendo que tengo que hacer todo ese cálculo porque el resultado va a ser 1. Solo te estoy enseñando porque no siempre vas a tener un compuesto que tenga una densidad de 1, ¿ya? Entonces, en este ejercicio, sí, tu densidad va a ser la misma, o perdón, tu masa va a ser la misma que el volumen porque solamente se trata del agua, o sea, que estaríamos trabajando con una masa de 57,2 gramos, ¿ya? Entonces, una vez tú tengas las masas reales, lo que tenemos que hacer es tener las masas teóricas, ¿ya? Entonces, para encontrar las masas teóricas, lo que tienes que hacer es hacer cálculos estequiométricos. Entonces, primero, ¿de quiénes necesitas hallar las masas teóricas? De los reactivos, solo de los reactivos. Las masas reales también solo de los reactivos, no de los productos. Entonces, acá tú tienes que realizarte el pequeño enunciado donde dice hallar la masa teórica del, teórica del óxido de calcio, ¿ya? Del óxido de calcio. Entonces, realizamos un cálculo estequiométrico. Nosotros ponemos acá masa del óxido de calcio es igual. Y como es un factor estequiométrico, tú tienes que empezar por un dato. Ahora, estas masas reales te sirven para que hagas esta estequiometría. Entonces, si tú estás encontrando, y no sé si se va a entender, esto lo voy a rayar un poquito, si tú quieres encontrar la masa teórica del óxido de calcio, tienes que trabajar con la masa del agua, ¿ya? Entonces, con esa masa tienes que empezar tu factor estequiométrico. Y entonces yo hago eso. Como quiero hallar la masa del óxido de calcio, entonces acá
tengo que trabajar o empezar con 57,2 gramos de óxido de calcio. ¿Ya? Ahora, como es estequiometría, entonces tú tendrás que poner un por acá, ¿no? Un signo por y una fracción. Y nos vamos a ayudar con lo que es pesos moleculares. Para eso, acá están mis datos. Entonces, yo necesito pesos moleculares del óxido de calcio, ¿ya? Y pesos moleculares del agua, ¿ya? Entonces, el peso molecular del dióxido de calcio, ustedes me dicen cuánto es. Ya. Muy bien, quiero eliminar óxido de calcio con óxido de calcio, así que por ese motivo el peso molecular del óxido de calcio va a venir acá abajo en el denominador. Y nosotros tenemos al óxido de calcio con 56, si estoy mal, ustedes se corrigen en sus cuadernos, 56,07774 gramos mol, gramos sobre mol. ¿De quién? Del óxido de calcio. ¿Ya? Aquí arriba vamos a poner el peso molecular del estoy mal. Ah, ya. Este no es acá. Eso tenemos que corregirlas porque acá nos estamos equivocando. Ya, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Este peso molecular del óxido de calcio tiene que venir aquí arriba porque eso es lo que nos estamos hallando. El error era acá. Acá estamos hallando ese 57,2 gramos, no es del óxido de calcio, es del agua. Entonces, acá va a venir el agua. Por lo tanto, en aquí abajo necesitamos el peso molecular del agua, que el peso molecular del agua siempre es 18,01528. 0,1528 gramos mol, gramos sobre mol. Y acá especificamos que es del agua. ¿Ya? Muy bien, entonces ya estamos haciendo nuestro cálculo, ¿no? Y podemos simplificar las unidades que a nosotros nos permite simplificar nuestro problemita, ¿no? Entonces, ¿qué decimos? Gramos mol con gramos mol se va. ¿Qué más? Agua con agua se va. ¿Y qué me queda? Me está quedando lo que es la masa, o sea, gramos de óxido de calcio, que es lo que estábamos hallando. Ponemos toda la calculadora y nos dice que este cálculo va a ser igual a 178. 178,05. 178,05 gramos de ¿quién? Del óxido de calcio. Este es el resultado. Esta masa que tú has hallado, ya tienes la masa teórica del óxido de calcio. ¿Ya? Ahora, acá también tienes que hallar la masa teórica, pero tienes que hallar la masa teórica del agua. Entonces, nosotros acá vamos a poner control C, control V, otro asterisco, y vamos a decir que quiero encontrar la masa teórica, pero del agua. ¿Ya? Entonces, nosotros aquí vamos a poner H2O. Mismo cálculo, mismo procedimiento. Entonces, yo quiero encontrar la masa del agua. Entonces, vamos a decir que la masa del agua es igual. ¿Y por qué dato voy a empezar? Ya esta vez vamos a utilizar otro color y otro símbolo. Ya, entonces acá me dice que quiero hallar del agua. Entonces, como quiero hallar del agua, empiezo con la masa del otro compuesto que es el óxido. Ya, entonces yo digo acá 5 gramos. 5 gramos. ¿De quién? Esta vez no nos equivocamos. Del óxido de calcio. ¿Ya? 5 gramos del óxido de calcio y hacemos nuestro factor estequiométrico
Entonces, ¿cómo se hace el factor estequiométrico? Acá le pones un por, ¿ya? Y la fracción. Acá el peso molecular del agua iría en el numerador, ¿ya? Entonces, este peso molecular del agua iría acá arriba, ¿no? Y el peso molecular del óxido de calcio, el peso molecular del óxido de calcio iría abajo. ¿Para qué? Para que óxido de calcio con óxido de calcio se puedan simplificar. Entonces yo pongo óxido de calcio, que está aquí arriba, simplifico con óxido de calcio. Gramos mol con gramos mol. ¿Qué me queda? Gramos de agua, ¿no? Entonces pongo toda la calculadora y te preguntas, bueno, pones toda la calculadora y te sale 1,60. 1,60 gramos de agua. Este es 1,60 gramos de agua. ¿Qué son? Esta va a ser la masa teórica. ¿Para qué te ha servido la masa teórica con la masa real? Ya, entonces tú tienes que decir lo siguiente. Las masas teóricas son aquellas masas que necesitabas para obtener el compuesto, pero en la realidad no has utilizado eso. Es como los memes que tú ves de expectativa versus realidad. Es algo similar. Nuestra expectativa era que para formar el hidróxido teníamos que trabajar con 178,05 gramos de óxido de calcio. Pero en realidad hemos trabajado con 5 gramos. ¿Te faltó o te sobró? Vuelvo a repetir. Tenías que trabajar con 178,5 gramos, pero has trabajado con apenas 5 gramos. ¿Te faltó o te sobró? ¿Cuál es tu respuesta? Tu respuesta es que te faltó, obviamente, ¿no? Entonces, como te faltó, ¿qué quiere decir? ¿Qué decíamos acá? Cuando falta, quiere decir que este 5 gramos es el reactivo límite, ¿ya? Entonces vamos a hacer espacio. Creo que me hice está todo apretadito. Ahí está. ¿Ya? Entonces, como faltó, ¿qué quiere decir? Que estos 5 gramos es el reactivo límite, porque todos los 5 gramos han reaccionado. Ese 5 gramos, acá mejor vamos a anotar. Ya, a este faltó, dijimos, ¿no? Ya, bueno, faltó. Entonces, acá, ¿cuál sería el reactivo límite? El reactivo límite es aquel que faltó. O sea, ¿cuál faltó? 5 gramos de óxido de calcio. Ese es mi reactivo límite. ¿Ya? Vamos a hacer la misma comparación, el mismo análisis con el agua. Necesitabas apenas 1,6 o 1,60 gramos de agua, pero tú trabajaste con 57 gramos de agua. ¿Te faltó o te sobró? La respuesta es que sobra, ¿no? Entonces, cuando sobra, quiere decir que ese es el reactivo en exceso, ¿ya? Por lo tanto, mi reactivo en exceso es de 57,2 ml. ¡Auch! Pero sí, 57,2 ml. En sí, esto es gramos, ¿no? Porque estamos haciendo la comparación con masas, pero las respuestas que tenemos que dar son las reales, las que hemos utilizado, porque a un principio hemos utilizado con ml, por eso estaba poniendo ml. Pero para no confundirles, trabajaremos nomás con los resultados en gramos, con los datos en gramos, ¿ya? Porque así me van a comprender mejor. Entonces, se ha comprendido, por eso necesitabas el resultado de las masas teóricas con estos datos que son masas reales.
para que tú puedas comparar y responderte y decir, ¿te faltó o sobró? Ya sabes que si faltó, entonces ese dato real, ese es la masa, el reactivo límite. Y el dato real que sobró, ese es el reactivo en exceso. ¿Ya? Entonces, por si acaso, siempre te aconsejo que cuando tú hagas ese análisis, por si acaso te pones acá, sobró, ¿no? Entonces, acá podrías escribirte, por si se te olvida, acá sobró, y acá podrías poner faltó, ¿no? Era al revés, ¿no? Muy bien. Pero creo yo que mejor está así, ¿no? Entonces, faltó o sobró, y ahí abajo del compuesto o ahí abajo del dato pusimos faltó o sobró. Bueno, al menos a mí me sirve de esa manera. Espero que hayas comprendido cómo se realizan los ejercicios de reactivo límite y reactivo exceso. Este es un cálculo que te va a ayudar bastante cuando te hagas laboratorio. De hecho, es algo que tienes que hacer aunque no te pide el docente. Sí o sí necesitas hacer cálculo de reactivo límite y reactivo en exceso. ¿Por qué? Porque si te diría tu docente cuánto de óxido de hidróxido de calcio has obtenido teóricamente y tienes dos masas reales, entonces, ¿con cuál vas a hacer tu cálculo estequiométrico? Siempre tienes que escoger la que ha reaccionado por completo, o sea, con el dato del reactivo límite. Por decir, si es que en aquel problema me hubiera pedido encontrar la masa del hidróxido de calcio, yo tendría que haber hecho acá abajo otro asterisco en el cual diga encontrar o hallar la masa del hidróxido de calcio. ¿Qué dato le hubiera puesto acá adelante? ¿Le hubiera puesto los 57,2 o le hubiera puesto el 5,05? Entonces, ese es el dilema en un laboratorio. Entonces, para no tener el dilema, se hace este tipo de cálculo y tienes que empezar con el reactivo límite. O sea que yo tendría que empezar con 5 gramos de óxido de calcio, acá abajo el peso molecular del óxido de calcio, y aquí arriba tendría que poner el peso molecular del hidróxido de calcio para encontrar la verdadera masa del producto. Entonces, para eso sirve. Muy bien, chicos, espero que me hayan comprendido. Puedes copiar este ejercicio, puedes realizarme las preguntas en nuestra siguiente clase y conmigo, Dios mediante, hasta la siguiente oportunidad. Muchas gracias, chicoquitos. Nos vemos. Chao, chao.